Bueno, buenas tardes. Estamos en la Universidad Católica de Pereira en el marco del desarrollo de la maestría en gestión del desarrollo regional. Estamos con dos invitados muy especiales, digamos que uno local, otro internacional, un local adoptado, un internacional adoptado, Luis Espinosa y Manuel Antonio Jiménez. Bueno, darles la bienvenida a ambos españoles, y bueno, estos espacios enriquecen enormemente el diálogo cultural y el diálogo académico. Me gustaría hacer una primera pregunta para ti, Luis, y es, bueno, te mueves en el campo de la economía y yo creo que podríamos empezar a hablar desde una perspectiva macro, y es desde tu punto de vista, ¿qué pasa ahora en América Latina? Venimos desde unos años atrás viendo algunos cambios interesantes en términos políticos, pero que obviamente van a tener repercusiones sobre la organización económica de los países y por supuesto del continente. ¿Cómo estás viendo el escenario más contemporáneo en ese sentido para América Latina? Buenas, muchísimas gracias y la verdad feliz de estar aquí en la Universidad Católica de Pereira. La verdad es que la pregunta es muy interesante porque lo que hemos estado hablando bastante hoy es de lo que se habla en nuestras sociedades y de lo que no se habla. Y yo, como español venido a América Latina, creo que no hablamos en América Latina lo suficiente de lo positivo y creo que hablamos mucho de lo negativo. ¿Qué quiero decir con eso? Lo primero y más sorprendente de América Latina es el empuje, el crecimiento, la juventud, las ganas de hacer las cosas bien, el ascenso increíble de la clase media que está empezando a ser de la primera generación de clase media que estamos viviendo en América Latina, que son millones y millones de personas, el ascenso increíble de la gente pobre que vive muchísimo mejor de lo que vivía antes. Es decir, en América Latina quizás hablamos mucho de lo negativo y, si me preguntas, hablamos poco de lo más importante, y es el gran crecimiento económico que estamos teniendo y lo que está ocurriendo. La segunda pregunta es ¿cómo están los cambios políticos o cómo está haciendo hasta ahora? Bueno, yo creo que la política nunca es la solución, sino que casi siempre es el problema a lo que le ocurre a las sociedades, pero tenemos que reconocer que si no llega a ser por la dictadura de Maduro y la tiranía de Cuba, en América Latina ahora vivimos en sociedades que son democráticas en su mayoría y que nos estamos deshaciendo del socialismo del siglo XXI bastante a pasos agigantados, y el socialismo del siglo XXI ha sido muy perjudicial para América Latina. Sin embargo, aun a pesar de todo eso, tenemos la Alianza del Pacífico como el proyecto más ilusionante que está ocurriendo ahora mismo en el continente y del que hablamos pocos. Tenemos el ascenso de la clase media como lo más importante, la creación de riqueza que se está produciendo. Y tenemos un montón de empresas latinoamericanas que están convirtiéndose en empresas globales y que están creando valor añadido y exportando. Así que creo que tenemos que hablar mucho más de todo lo positivo que está ocurriendo, porque es muy positivo y muy importante. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Luis en este sentido. Yo pienso que por primera vez en la historia América Latina está teniendo problemas de países prósperos. Está empezando a pensar problemas de países prósperos y eso quizás sea el aspecto el aspecto más positivo que tiene esta región del mundo, ¿no? En fin, Europa está en una especie de ocaso, de un tramonto, ¿no? Está intentando reconvertir su espíritu. América Latina conoce bien la guía, está en condiciones de afrontarla y una buena parte de esos países la está afrontando, cada uno con sus particularidades históricas. Algunos se están entreteniendo más en el camino, puede ser el caso a lo mejor de Ecuador, como Luis nos está comentando, pero desde luego en el caso particular de Colombia yo creo que tiene algo que es el ánimo entregado hacia el crecimiento y la prosperidad, y no saberlo en este caso es un problema menor porque la voluntad evidentemente es innegociable hacia aquello. Bueno, haciendo una aclaración importante y digamos de la influencia intelectual que Antonio Escotado ha tenido en tu vida intelectual y en tu formación, ya sabemos que te interesa de base relacionar los valores con la economía, ¿no? Que es una cosa bastante novedosa y atípica dentro de las tendencias predominantes hoy en el mundo económico. Me gustaría que nos explicaras un poco, si ya no tiene tanta vigencia dentro de ese marco teórico, entender la globalización en una perspectiva dicotómica de perdedores y ganadores, o en esa lógica norte y sur, porque me parece interesante que menciones que el desarrollo de los países también está ligado un poco a esos valores que, digamos, se están promoviendo, de qué se habla, qué se admira en una sociedad determinada,
Pero digamos que ahí viene un poco la segunda pregunta, y es, ¿predomina entonces los elementos endógenos para explicar los niveles de desarrollo de un país? Muchísimas gracias por la pregunta. En primer lugar, citar al maestro Escotado a mí siempre me emociona, enorgullece, y también quisiera transmitir a los que nos estén escuchando el placer que es tener un maestro, que es reconocer el prestigio intelectual y poder admirarlo, ¿no? Es decir, el prestigio de la intelectualidad. En segundo lugar, es curioso la pregunta, ¿no? Porque se relaciona con la magnus opus del maestro Escotado, que es los enemigos del comercio. Lo más importante que hay que entender del comercio es que en el comercio ambas partes ganan. El que compra gana y el que vende gana. No hay ganadores y perdedores en el comercio. Cuando yo le compro naranjas a la frutera, yo gano porque obtengo las naranjas que quiero y la frutera gana porque vende naranjas, que es a lo que se dedica y quiere el dinero, ¿no? Ese es un principio básico de la economía, pero de la ABC, que parece que hemos olvidado. Y entonces, cuando yo leo que microeconomía cualquiera entiende, y cuando yo leo a muchos autores que hacen macroeconomía, parece que este país gana, este país pierde, y sus análisis son lo que podemos llamar análisis de ascensor, porque este sube, este baja, este sube, este baja, pero no tiene, o sea, que un país se haga rico no es a costa de que otro país se haga pobre, como que una persona se haga rica no es a costa de que una persona se haga pobre. Y si alguien no cree que lo que digo es cierto, que vea la inmensa riqueza que se ha producido la humanidad en los últimos 30 años, ¿a costa de qué? A costa de nada. En África cada vez son más ricos, en China cada vez son más ricos. Cada vez que yo utilizo un celular fabricado por una persona china, que ella gana porque ha obtenido empleo y yo gano porque tengo un celular que quiero. Así que la pregunta esa de ganadores y perdedores creo que está profundamente. En la globalización hemos ganado todos. Y si alguien no me cree, que me lo diga cuando nos está escuchando grabado con una cámara producida en otro país del mundo, desde un software producido en otro país del mundo, desde un celular, una computadora producida en otro país del mundo. Esa persona ha ganado y los que lo han producido hemos ganado, y ganamos todos que nos comunicamos. La otra parte es la de los valores, ¿no? Que también está en la pregunta. Claro que sí. La economía, en mi opinión, la economía nace hablando de valores. La economía nace con Adam Smith hablando de la teoría de los sentimientos morales, la economía nace con la Escolástica de Salamanca hablando de teología y de ética, y en economía tenemos que hablar de valores. Y si no hablamos de valores en economía, no sé muy bien para qué somos economistas. Sí, yo voy a ser muy breve, solamente quiero ser... yo pienso que la prueba más evidente de que el mundo va mejor es que cada vez creemos que va peor. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues me refiero a que ese sentimiento de que cada vez las cosas van a peor no procede tanto de que las cosas van a peor, sino de que cada vez ahondamos y profundizamos más en ellas. Es decir, esto es como un experto de arte, que el neófito ve un cuadro y cree que es una maravilla, y luego un experto empieza a ver los puntos de fuga, de luz, las manchas, los cuadros. O sea, digamos que de tan bien que nos vamos, estamos cada vez más insatisfechos. Y prueba de ello es la cuestión de la desigualdad, ¿no? Vemos claramente por qué nos preocupamos cada vez de la desigualdad, lo decía el profesor antes, precisamente porque cada día estamos mejor. Pues yo quería aprovechar la oportunidad también de hacerle una pregunta a la doctora, y una pregunta a propósito del tema anterior, que era la cuestión de Colombia. Yo querría que tú nos dijeras un poco cómo ves, si corroboras o refutas esa idea tan optimista que nosotros extranjeros estamos teniendo de Colombia a propósito de ese proceso de expansión, de desenvolvimiento económico que creemos que está experimentando. Bueno, yo creo que me sumo a los análisis macro que se hacen también sobre el país, que digamos no me muevo en el mundo de la economía, entonces no puedo explicarlo técnicamente, pero siempre ha sido muy especial que en el marco de 60 años de conflicto armado siempre tuvimos un proceso de crecimiento económico sostenido. Es decir, no sé si eso está bien explicado, sí. Porque efectivamente fuimos un contexto bastante convulsionado en términos de guerra y de conflictos de instituciones. Es decir, desde la familia hasta el Estado se puso en entredicho en el marco de la guerra, pero aún así logramos mantenernos a flote económicamente y sobrevivimos incluso a la última crisis económica, la del 2008, que golpeó fuerte a muchos países. Yo me sumo, efectivamente considero que como sociedad estamos madurando en cosas muy interesantes y que creo que eso posteriormente se va a traducir también en mejor producción de riqueza. Nos falta todavía terminar de dar
la vuelta a la página, porque sabemos que justamente el tema de la guerra está tan arraigada a la naturaleza como sociedad humana, que nos cuesta desarraigarnos, es decir, nuestra vida cotidiana, como lo mencionabas ahora, se desarrollaba sobre la base de lo que era un conflicto armado. Entonces, superarlo, y digamos de manera convencida y legítima, pues nos ha costado un poco, pero creo que va a ser finalmente el elemento que nos va a poder abrir las puertas a cosas mucho más interesantes en términos económicos y como sociedad. Por supuesto que me sumo a lo que está pasando, me sumo al hecho y que hacemos parte ahora de uno de los mecanismos de integración regional que creo que van en camino hacia la prosperidad en América Latina, por fuera, digamos, de otros discursos que antes prevalecieron, como el discurso de UNASUR o de Mercosur, y que efectivamente nos ponen en el marco de la competitividad internacional, en la vanguardia del mercado internacional a través de la Alianza del Pacífico. ¿Sí? Muy bien. Bueno, sí. No, yo sobre este tema, yo quería rescatar un tema que yo creo que para los que lo escuchen puede ser interesante, que fue un punto que se habló anteriormente ahí en la clase, a propósito del tema del buen salvaje, ¿no? Y de toda esta especie de literatura utópica de que cualquier pasado fue mejor, ¿no? Tiempo pasado fue mejor. Y uno de los profesores hablaba de que no en todas las épocas pasadas se ha sido menos feliz que en esta, ¿no? Y que no era lógico pensar que vivíamos ahora en el mejor de esos mundos. Yo estuve viviendo en Camboya y me di cuenta que hay dos tipos de pobreza. Está la pobreza que es consciente de la necesidad, consciente de la carencia, que es normalmente la que está cerca del turista, que está en las capitales. Esa es deprimente y desagradable, e infeliz y ruin. Pero luego hay otro tipo de pobreza, que es la que está en los poblados, que es una pobreza que no es consciente de esas carencias y que es relativamente feliz y tiene también un relativo virtuosismo. A lo que yo quiero decir con esto, cuando estaba en esos sitios, es que no es suficiente con ser feliz para justificar una vida miserable. Es decir, que se puede ser feliz, y estoy seguro que esas personas del campo son felices, porque era una cuestión empática, se veía que eran felices, pero eso en ningún modo justifica, a mi juicio, el hecho de que por ese sentido pues se tenga que permanecer una persona en la pobreza y en una condición depauperada. Al fin y al cabo los niños son felices y no por eso dejamos de educarlos, ¿no? Es decir, si ya por eso hubieran completado su historieta. Entonces yo quería preguntarle al profesor qué opinión tiene, porque esto es un debate muy candente en la cuestión política a la derecha e izquierda, ¿no? De que la pobreza hay que acabar con ella, o la pobreza no es más que la manifestación cultural de ciertas posiciones antropológicas de las que tenemos que respetar, ¿no? O sea, ¿qué punto se cae en ese relativismo cultural, ¿no? De no poner los puntos sobre la I? Querría conocer un poco su opinión a este punto. Bueno, yo creo que hay que respetar cada estilo de vida, pero creo que todos los seres humanos tenemos algunas cosas más fundamentales. Cuando hablamos de pobreza o riqueza, parece que estamos hablando como de si vamos a tener un carro, vamos a tener un yate. Cuando hablamos de pobreza y riqueza en estos casos estamos hablando de cosas mucho más importantes. Estamos hablando de tener una aspirina o de tener medicina para que tu hijo no se muera. Estamos hablando de que tus padres ancianos puedan vivir a más años. Estamos hablando de que tus hijos puedan tener una educación para tener un mejor futuro. Estamos hablando de que tu hijo no ande descalzo, sino que ande con zapatos. Entonces, y yo empáticamente como ser humano quiero lo mejor para los otros seres humanos y creo que la riqueza es positiva. Y por supuesto no me cabe ninguna duda de que más riqueza es positiva. Y creo que la felicidad no es la única medida, porque la felicidad conforme, la que dices de, bueno, no tengo mucho más conocimiento de que hay otras esperanzas, yo estoy de acuerdo, no creo que es suficiente motivo, porque como seres humanos podemos no obligar, ni muchísimo menos, pero intentar esperar a que nuestros semejantes gocen de lo mismo que gozamos nosotros. Y me parece muy moral cuando ciertos economistas desde universidades y ganando un salario
exorbitado al mes con respecto a lo que se gana en esos países, dicen que tenemos que apostar por el decrecimiento económico o que la riqueza no da la felicidad. Bueno, la riqueza no da la felicidad, pero ayuda bastante. Claro que sí que ayuda bastante, porque no hablamos de riqueza por riqueza, estamos hablando de hijos muertos al nacer, estamos hablando de aspirina, estamos hablando de zapatos, estamos hablando de educación, estamos hablando de todas esas cosas que a nosotros nos hace que la vida sea un poco más plena. No que todos los seres humanos tengan obligación de tenerlo, pero deberíamos aspirar a que todos tengan el acceso a poder tenerlo. Bueno, pero digamos que acá me surge una pregunta en torno a un proceso, digamos, más democrático dentro de la globalización, y es el asunto de las patentes. Es decir, claramente está que se generan restricciones para que ese tipo de bien que genera riqueza en términos de ampliar la esperanza de vida, la salud, tenga ciertas limitaciones para que no se haga desde cada país, sino que haya una mercantilización, digamos, alrededor de eso. Estoy completamente de acuerdo y es un debate bastante apasionante. Y si usted me pregunta a mí, desde una posición liberal o liberal radical, yo estoy en contra de las patentes. Y es curioso porque tradicionalmente ha sido la posición liberal la que decía que debería haber. Sin embargo, dentro del movimiento liberal ha habido un cierto cambio. Cada vez hay más autores, entre los que me incluyo, que creemos que no. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad sobre las patentes solo se puede ejercer con coacción del Estado. Y el derecho de propiedad sobre las patentes no es un derecho de propiedad natural, es un derecho de propiedad impuesto. Y no creo que cuando Locke hablaba del derecho de propiedad, que creo que es uno de los más fundamentales, en su concepción del derecho de propiedad o de primera adquisición o algo parecido, estuviese la patente incluida. Y lo que es más importante, no creo que el hecho de que haya imitación de ciertas patentes en ciertos países realmente tenga una afectación económica grave a las empresas que hacen la patente. Y no creo que la única manera de generar innovación sea a través del sistema de patentes. Y creo que uno de los sistemas que está funcionando mejor en nuestro tiempo de innovación, que son los celulares y la industria de los celulares, a pesar de que tienen millonarias de industria de patentes, es evidente que unas y otras empresas se van copiando las unas a las otras y aún así se produce más crecimiento económico. Así que es muy interesante porque creo que este debate, como siempre, la moral y el desarrollo van de la mano. Y aquí hay un debate moral previo, que es el debate moral de debería existir el derecho de patentes. Y si deducimos que no debería ser el derecho de patentes, hay desarrollo, van de la mano. Y yo creo que haya habido un error intelectual durante décadas, y en el que yo mismo he podido caer, de creer que era importante defender el derecho de patentes, y es uno de los temas, y tengo la fortuna de haber cambiado de opinión en distintos temas en la vida, es uno de los temas de los que he cambiado de opinión, y creo que ya no. Y creo que es un debate que es muy interesante seguir teniendo. Okay. Durante la clase, el profesor expone, digamos, una de sus tesis más importantes y es, ya lo había mencionado, la importancia de las instituciones en la sociedad. Si las instituciones no funcionan dentro de la sociedad, usted menciona que se pueden importar, tipo la institución monetaria, tipo la institución de justicia, pero entonces acá quiero preguntarle si esas instituciones no deberían ser justamente el producto de los valores de esa sociedad, entonces importarlo sería importar el producto de otra sociedad. Entonces, ¿cómo hacer ese ajuste ahí, digamos, en el plano axiológico, que es lo que estamos discutiendo? Es una pregunta muy interesante porque es una pregunta a la que no tengo una respuesta muy clara. Lo que yo digo es, el tema a discutir sobre vamos a ver, estamos todos de acuerdo, no digo todos, pero creo que hay un consenso entre la profesión económica en que las instituciones son parte muy importante del desarrollo. Y estamos bastante de acuerdo en que nuestros países, Colombia, Ecuador, digo nuestros porque ya soy parte, tienen un fallo institucional grave. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo generar mejores instituciones. Yo digo, a nivel profundo, me uno a McCloskey y digo, las instituciones son el resultado de los valores. Primero tienen que ver los valores y eso. Pero a nivel práctico, creo que el debate sobre la importación de instituciones es un debate que debemos tener más profundamente en nuestras sociedades, porque creo que es una posible solución. Y creo que cuando lo hemos intentado ha tenido resultados bastante exitosos. Por ejemplo, la dolarización en Ecuador es la importación de la institución monetaria, o las extradiciones en Colombia era
la exportación de la institución jurídica. Creo que en Guatemala estamos viviendo un caso apasionante sobre si está funcionando o no está funcionando. Creo que es un caso apasionante y creo que podemos seguir intentar. Creo que a nivel de justicia, por ejemplo, el derecho internacional privado funciona bastante. Es decir, las empresas, que es lo productivo de lo que funciona en nuestros países, normalmente van a la importación de derecho mercantil privado. O juicios porque funciona mucho mejor. Entonces, sí que está ocurriendo. Creo que es un fenómeno del que deberíamos hablar más. No estoy completamente seguro que sea la solución para todo. Es decir, creo que es un tema que nos podríamos plantear más. Sí, yo muy brevemente comentar que quizá la palabra clave de lo que ha dicho el profesor sea el sentido de apropiación. Y el sentido de apropiación nace fundamentalmente de la conciencia moral de los pueblos, que en este sentido se puede traducir a los valores de McCloskey, que habla el profesor Luis. Considero que España es un caso arquetípico de copiar políticas educativas. España quizás sea el país de la Unión Europea con mayor número de doctores y con el mayor número de desempleados. Entonces, eso es una idea muy evidente de que no funciona la copia y la asunción de instituciones. Algunas sí, algunas que son más mecánicas, pero las que tienen que ver con las relaciones sociales, pues acaban fracasando enormemente, ¿no? O sea, en ese sentido considero que, como dice el profesor, ahí hay un esfuerzo importante de la conciencia histórica de una sociedad que va superando barrera a barrera, fundamentalmente por medio del trabajo, de la disciplina y de la creatividad, y que esos son valores que ocurren en un estado de relativa libertad y certidumbre. Y que si eso no ocurre, pues la sociedad acaba atascada en conflictos, en violencia, acaba atascada en círculos viciosos que evidentemente la sacan del camino. Sí, quizá quisiera añadir una palabra más. Creo que tenemos un problema en la ciencia económica con la palabra instituciones, porque es relativamente nueva. No es nueva en el sentido que hace más de 150 años que se habla de esto, pero es relativamente nueva desde los soportes de Acemoglu, North y todo lo posterior. Y siendo relativamente nueva, no está perfectamente definida o delimitada, más bien es un concepto en evolución. Entonces, estoy muy de acuerdo con Antonio en que quizá en instituciones metemos muchas cosas que pueden ser algo distintas, ¿no? Pueden ser distintas. Entonces, el dinero es una institución, creo que de eso no cabe duda, es un comportamiento socialmente aceptado, y la educación es una institución. Pero quizás el dinero sí puede importarse, la educación es mucho más difícil de importarse, aunque también es cierto que gran parte de las sociedades se han desarrollado con educación importada. Las misiones y los sacerdotes venían con un sistema educativo que ponían en otras sociedades y también ha tenido cierto éxito. Entonces, es un tema un poco más complejo. Ok. Volviendo a la línea de la globalización, bueno, se han planteado una serie de objetivos a nivel global que encaminan a los países por las sendas, digamos, del desarrollo. Quiero que me des tu opinión sobre lo que ha implicado los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenibles. Bueno, ya sé que es muy impopular ser crítico con las Naciones Unidas, pero yo creo que los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos del 2030 y todo eso son un ejercicio de ego y autoimportancia y pretenciosidad de los funcionarios internacionales de las Naciones Unidas completamente desorbitado. ¿Qué quiero decir con esto? Las sociedades no se desarrollan porque desde Nueva York un funcionario de las Naciones Unidas o un grupo de funcionarios, un grupo de políticos les digan que se tienen que desarrollar. En realidad, las sociedades se desarrollan por el propio interés, y ahí volvemos a Adam Smith, la benevolencia del cervecero, del propio señor o señora que quiere prosperar por su propia vida para darle de comer a sus hijos, para tener una casa mejor, una vida mejor, porque la gente quiere prosperar. Es un sentimiento humano bastante natural, loable, elogioso y esto. Entonces, lo que nos intentan proponer es, no, las sociedades se desarrollan o el mundo se desarrollan porque desde Naciones Unidas un grupo de políticas deciden que esos son los objetivos de desarrollo. Bueno, no, las sociedades se desarrollan porque la gente se quiere desarrollar. Y de hecho, también, volviendo al optimismo, hemos cumplido los objetivos del milenio sobradamente. O sea, la reducción de la pobreza en los últimos 20 años ha sido radical, pero radical. O sea, la curva de caída de la pobreza total o de la pobreza, de la pobreza media ha caído radicalmente. Entonces, claro que los hemos cumplido. ¿Por qué? ¿Porque las Naciones Unidas han hecho un gran trabajo? No.
Las Naciones Unidas no han hecho un gran trabajo. Lo hemos cumplido porque la gente que se levanta todos los días a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana para ir a trabajar y producir, lo han hecho muy bien por su propio interés. No lo han hecho muy bien porque crean en las Naciones Unidas. Probablemente la inmensa mayor parte de los que han salido de la pobreza, la inmensa mayor parte de los que han contribuido a crear riqueza, no saben ni lo que son las Naciones Unidas, ni le importa. Y hacen bien, porque al final, ¿qué son las Naciones Unidas? Un grupo de políticos y técnicos decididos, reunidos a decirle a la gente lo que debería hacer con su vida. Y eso normalmente no es ético. Yo he trabajado mucho este tema de cooperación, en cooperación internacional, y yo estoy en una parte del discurso, estoy de acuerdo con Luis. Es cierto que hay un carácter burocrático de Naciones Unidas, pero bueno, a veces también pienso que es de alguna manera a lo que va apuntando el espíritu, esto es muy hegeliano, el espíritu de la humanidad. Es decir, hay una diferencia fundamental entre los objetivos del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio se preocupan por los logros. Los objetivos de desarrollo sostenible se preocupan por la seguridad en los logros. Esto es un paso muy importante de la libertad positiva a la libertad negativa. Es decir, yo pienso que... y en esto tiene toda la razón el profesor, hay una correlación directa y proporcional entre el GDP, entre el Producto Interior Bruto y el índice de desarrollo humano, y es lógico y necesario que así sea, pero también es verdad que es muy importante tomar la distinción de que los ingresos no es solo lo importante en la vida, como es evidente. Pienso sinceramente que también es una manera de clasificar y de poner la importancia sobre lo que en cada momento pues el mundo va considerando como importante. Creo que Naciones Unidas impone, pero creo que también Naciones Unidas recoge de lo que es el sentir político, económico, cultural, de lo que es para ahora nosotros importante. O sea, hace 50 años lo importante era crecer y entonces el Producto Interior Bruto era el asunto. Consideramos que la utilidad es un valor fundamental que mueve el comercio, pero que la utilidad no es el único valor del ser humano, y que el valor de la libertad, también el valor de la igualdad, pues son valores que se imponen y que lo afectan y lo determinan a la propia manera de ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que el mundo tiene de una manera muy regular y transitoria cumplir con estos objetivos. Son objetivos que en realidad tienen una falla importante porque la manera en la que los miden, por ejemplo con los del milenio, son bastante, no ya solo arbitrarias, sino que, por ejemplo, no es lo mismo reducir el 30% de la pobreza Sudáfrica que África subsahariana, que parte de unos niveles más altos. Uno tiene más facilidad para cumplir eso que el otro. Y con muchísimos ejemplos de este tipo, ¿no? O sea que, bueno, es una manera orientativa, pero no mucho más. Okay. Bueno, esta pregunta también es un poco provocadora. Tú mencionas que la clase media está en ascenso a nivel global. Pero cuando yo analizo otros elementos estructurales ligados al trabajo, a las oportunidades, pasa en España, pero también pasa acá, es decir, la gente está muy bien formada a niveles doctorales, pero encuentra unas relaciones laborales precarias, de inseguridad, de incertidumbre. Es decir, ¿cómo explicar esa correlación o esa no correlación más bien que hay ahí entre dos aspectos, una clase media en ascenso y unos sistemas laborales y de bienestar social que no son, digamos, muy ajustables a eso? Yo aquí creo que, voy a repetir un poco lo que dijo Antonio, creo que aquí el problema es de percepción. Precisamente, puesto que tenemos cada vez más clase media, precisamente nos preocupamos cada vez más por ese tipo de problemas. Es decir, la percepción que tenemos de los problemas se producen precisamente porque ya somos clase media, entonces nos podemos preocupar de los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno no es clase media, sino que realmente su preocupación es cómo voy a dar de comer a mis hijos esta semana, uno no es una preocupación qué tipo de relación laboral estoy estableciendo este mes, me estoy preocupando. Entonces no se habla de ese tema porque no es un no issue, porque tengo que preocuparme de temas mucho más importantes. Cuando hemos resuelto los problemas que se resuelven de la clase baja, es decir, cómo voy a comer este mes, cómo voy a alimentar la renta este mes, cómo voy a tener sanidad, nos empezamos a preocupar de los problemas de clase media. Ojo, un elemento clave del crecimiento económico es la insatisfacción permanente.
El ser humano nunca va a llegar a una situación en la que diga soy plenamente feliz. Cuando resolvemos los problemas de clase media, pasamos a tener problemas de clase alta. Y si uno va a la sociedad noruega o va a la sociedad suiza y lee los periódicos de la sociedad noruega o la sociedad suiza, se supone que tienen problemas gravísimos que están resolviendo. Bueno, problemas gravísimos que cualquiera, desde cualquier país de América, le dice bendito problema. O sea, bendito problema si tu problema es el sistema de recolección de basuras. Las bicicletas. Que el carril bici es el gran problema en Ginebra. Están preocupados. Bendito problema. Claro, cuando uno vive inmerso en sus problemas no se da cuenta de lo relativos que son. Pero cuando uno, como científico, y mira un poco la foto grande y se va un poquito para atrás, dice, bueno, claro, ahora nos preocupan las relaciones laborales. Con respecto a las relaciones laborales voy a decir 3 cosas. En primer lugar, sí que hay un problema con la promesa de la clase media. Históricamente, la promesa de la clase media pasaba por la universidad, y estamos en la universidad. Y nuestras sociedades no están cumpliendo esa promesa. La promesa de la clase media, es otro problema de España, era estudia en la universidad y pasarás a un puesto de trabajo de clase media, porque era la clave de ascenso social. Y debido a que nos hemos preocupado mucho en el desarrollo del capital humano, pero poco en la creación de productividad, ha ocurrido radicalmente en España, ya lo contaba Antonio, que no tenemos un montón de gente universitaria que no tiene empleo adecuado, porque hemos generado mucho capital humano, pero no hemos generado empresarialidad que complemente ese capital humano, y hay una cierta frustración, ahí se produce frustración, porque yo creía que iba a acceder y ahora me ven desempleo. En segundo lugar, Perdona, y eso es muy delicado en términos de valores. es muy delicado, porque además genera frustración, y la frustración genera los enragés, el cabreo, el enfado, los indignados que se llamaban en España, ¿no? Porque en general yo creía que podía esperar y veo que no asciendo, y eso es una frustración muy grande. En segundo lugar, hay un problema de concepción del trabajo. En Marx o en el marxismo, el trabajo, uno tiene derecho al trabajo, y además tengo derecho al trabajo para toda la vida en la misma empresa y seguro. Ese sistema, ese mundo, se acabó. Ahora el trabajo es algo siempre más parecido en esa unión entre ser autoempleado y empleado de la empresa. Siempre es un sistema mucho más precario, siempre es un sistema de trabajo que se va haciendo. Ya ese modelo en el que vivían nuestros padres o abuelos, de yo entro a trabajar en el banco con 20 años y me jubilo con 70 en el mismo banco, ese mundo se acabó. Ahora el empleo es mucho más dinámico. ¡Ojo! Es más bonito, es más retante, es más interesante, vas a tener muchos más puestos de trabajo en tu vida, muchas más oportunidades, pero la seguridad ya no está ahí. Y ahora muchos siguen reclamando seguridad y ya ese valor, ahora la seguridad la tienes que hacer con educación financiera, curiosamente. La seguridad pasa por educación financiera, pasa por saber ahorrar y planificar para estas épocas en las que estés de cambio de trabajo, saber ahorrar de calidad y reinventarte a ti mismo. Quizás estas 2 cosas son las que quería decir sobre el tema. Okay. Yo apunto una cosa muy breve ya. Sí, simplemente quería decir también a este propósito que quizás el mercado no nos necesita. El mercado no necesita 1 millón de doctores. No lo necesita. Y entonces ahí nos lleva a una confusión terminológica. Las políticas educativas. Una cosa es tener cultura y otra cosa es tener trabajo. Y entonces, claro, si nosotros creemos que el hecho de estudiar de manera espontánea lleva a reactivar el proceso económico hacia una mayor cantidad de empleo, vamos a acabar frustrados, porque las leyes del mercado son ajenas a las leyes de nuestros deseos particulares, son voluntades infinitamente interrelacionadas entre muchos y no entre perspectivas e ideologías de unos pocos. Entonces, España ha hecho una cosa muy grande, que ha llenado de cultura a muchos, aunque a veces no se note lamentablemente en mi país, ha llenado de cultura a muchos, aunque nosotros de manera involuntaria creíamos que el asunto no era que nos diera cultura, sino que nos diera trabajo. No, el trabajo es otro asunto. Yo creo que eso quiero que quede muy claro, porque los estudiantes vienen aquí solamente para mejorar sus perspectivas de vida y solo entienden estas en términos salariales. Quisiera ahondar sobre ese tema. Es muy interesante y quisiera ahondar, porque los 3, como profesionales de la educación universitaria, nos tenemos que plantear esto. En primer lugar, voy a decir, la pregunta que se tiene que hacer, la pregunta que se le hace a un alumno cuando tiene 18 años es ¿qué quieres estudiar? Esa pregunta, el mercado no te la va a responder dándote más dinero, porque si dice, no, yo lo que quiero estudiar son malabares.
¿El mundo necesita un malabarista más? ¿Va a pagar la humanidad por un malabarista? No. Si se quiere estudiar medicina, ¿el mundo necesita un médico más? Sí, siempre van a necesitar médicos, porque hacen falta que haya gente que apoye a la sociedad. Entonces, la pregunta es, si tú quieres ganar dinero, la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú por los demás? Y fíjate qué bonita es esa pregunta, ¿no? Ya no es una pregunta egoísta de yo, propio de 18 años, yo soy el centro del mundo, ¿qué quiero hacer yo? La pregunta es, ¿qué puedes hacer por los demás? Pasa a poner el punto de vista. Porque si quieres que los demás te den dinero, tendrás que darles algo a cambio, que es lo que ellos necesitan. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué está la universidad? ¿La universidad es una fábrica de empleados o la universidad es una formación de personas? Porque en la universidad damos valor a los alumnos, pero no solo es un valor en el sentido de que van a conseguir un empleo mejor, que probablemente sí, pero no debería ser ni siquiera el objetivo de la educación. El objetivo de la educación es la formación, el crecimiento personal. Y una vez que tienes ese crecimiento personal, deberás aprender muchas habilidades que luego te pueden servir para distintos trabajos y probablemente luego encuentres un trabajo mejor. Sí, pero esa es la segunda, esa es la consecuencia. Lo primero es que te formes, que crezcas, que aprendas, que tengas interés por aprender, ganas de aprender, crecimiento personal, formación en valores. Para eso está la universidad. Yo no concibo la universidad como una fábrica de empleados. Quizás para eso están los institutos técnicos o la formación profesional, que como su nombre indica es profesional, es para generar empleados. Pero la universidad es algo más. Y tenemos que volver a darle valor a eso, porque yo creo que muchas veces la universidad nos hemos equivocado o se ha equivocado en su discurso intentando creer que es una fábrica de empleados. No, somos una formación de personas y es mucho más profundo y mucho más bonito. Yo prefiero 1000 veces este trabajo que el otro, es mucho más interesante. También para los alumnos, eso es. Claro, eso invita a una perspectiva más humanista también. Más humanista. Recuperar el sentido de la educación, no como formación para el trabajo. Última pregunta para cerrar. El tema de valores es muy complejo porque implica y es transversal a un tema cultural. Y sabemos que las transformaciones culturales y en valores son de muy largo alcance, son de largo plazo. Entonces, para volver al lenguaje un poco más pragmático del economista, ¿qué se requiere hacer? Es decir, para empezar, un proceso de transformación en valores que apunten al objetivo de la riqueza social. Muy buena pregunta, porque ahí yo creo que hay que distinguir. La función del economista como estudioso o la función del científico es estudiar, no es transformar. Hay que distinguir lo que es entender la realidad de transformar la realidad. Y normalmente a los economistas se nos pide que demos la solución para transformar la realidad. Y al fin y al cabo nosotros lo que decimos, oiga, yo soy un filósofo social, yo intento entender lo que pasa. Es cierto que el conocimiento puede ser útil, pero no necesariamente somos nosotros. Es decir, lo siento en el alma, pero el mundo no cambia, y aquí vuelvo, porque Naciones Unidas decida una cosa y otra, y el mundo no cambia por una teoría económica u otra teoría económica. Los economistas no cambiamos el mundo cambia y luego los economistas intentamos entenderlo, pero no ha habido ese gran... la humanidad no es más rica por la gran teoría de un gran economista. La humanidad es más rica porque la gente se levanta por las mañanas para trabajar. Es decir, nuestra función tenemos que ser mucho más humildes. Nosotros no somos los que hacemos la economía lo hace la gente y nosotros la estudiamos, que es distinto, ¿no? Ahí también hay un problema con la palabra economía. Una cosa es el estudio de la economía y otra cosa es el hacer la economía. Una cosa es economía y economología, o economy y economics. En inglés sí que distingue las dos palabras. La segunda parte es, ¿qué debemos hacer? Bueno, si queremos transformar la realidad, no solo los economistas, sino todos, en valores. Los valores se crean hablando, hay que hablar de estas cosas, el relato, hay que hablar en público de qué hablamos, hay que hablar de cómo hablamos, hay que hablar, es en la conversación. Eso la autora que he citado hoy tanto es McCloskey, dice, en la conversación cotidiana se crea la sociedad, no es de lo que hablamos, cómo hablamos, la conversación. Y es un proceso largo, es un proceso de generaciones. Quizá por eso también a los economistas no les gusta mucho estudiarlo, porque el papel en un proceso largo es que dentro de 2 generaciones se verán resultados, pero claro, entonces ni yo ya estaré vivo ni me reconocerán el mérito. Entonces, los procesos largos son más complicados. ¿Quieres agregar algo? Bueno, con esto cerramos y muchísimas gracias Muchas a gracias. ambos por la conversación.